¿Qué tal, doctor Molinari? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodolfo? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, ¿cómo le va con este tema de las capacitaciones que ha estado desarrollando su institución, usted, a los docentes para las clases virtuales? Bueno, vamos avanzando con los docentes. Es muy complejo cambiar los chips de las personas, ¿no? Pero es muy importante que comprendan los maestros que así como podemos entrar a través de la virtualidad para poder llegar e impactar mejor en nuestros alumnos, no hay que perder de vista que de lo que debemos hablar es de la educación a distancia como tal, que presenta muchas modalidades, ¿no? Ahora, la enseñanza o las clases virtuales como tal durante el 2020 no nos ha ido bien, pienso yo, porque, digamos, esto nos ha agarrado fríos a todos, ¿o estoy equivocado? No, tienes mucha razón. Y tienes razón porque principalmente no ha habido una direccionalidad en la, formación, capacitación de los maestros, de que ellos puedan ser capaces de entender que habían que articular tres elementos fundamentales para que precisamente podamos llegar mejor a los estudiantes. Y esos tres elementos son precisamente el diseño curricular, la propuesta curricular que tiene el ministerio y que tiene el sector, el tema relacionado con los propósitos o la propuesta pedagógica que se tiene y con la didáctica que se debe hacer, y cómo articular todos estos dos elementos con el tema de las TICs, ¿no es cierto? Claro. Y entonces cuando tú articulas todo eso, sí puedes llegar de mejor manera al estudiante e impactar al estudiante y meterlo dentro del proceso. Ahora, en este contexto de las clases virtuales, las noticias que nos han ido llegando es, por ejemplo, que en España ya se ha anunciado que en octubre, o en septiembre, perdón, regresarían los chicos a las clases. Hay por ahí algunos cuestionamientos de algunas otras autoridades, pero ese es un poco, digamos, el pedido que ha hecho el gobierno español. Eso por un lado. En Alemania también se han reanudado ya en los colegios las clases, incluso se han cerrado algunos colegios porque se han producido algunos casos de coronavirus. Luego en el Reino Unido, eso sí me parece un exceso, el gobierno... El primer ministro del Reino Unido ha dicho que van a multar a los padres si es que no llevan a sus hijos al colegio. Repito, eso me parece un exceso. Pero es lo que él ha dicho, señalando que los chicos necesitan las clases presenciales. Y en Colombia ya se ha dicho que en Bogotá en octubre se ha informado que las clases se reabren otra vez. Por supuesto, en todos los casos que he mencionado, cumpliéndose los protocolos correspondientes. En ese contexto, yo digo, y ahí viene la pregunta, doctor Molinari, ¿no sería bueno no que empiecen las clases presenciales en los colegios del Perú, sino que el gobierno evalúe si en los siguientes meses, de repente cumpliendo protocolos y teniendo mucho cuidado y considerando cómo va el tema de infectados y de fallecidos, se regrese a las clases presenciales? ¿Qué piensa usted? Bueno, en primer lugar, no es una decisión que solo le vaya a corresponder al sector educación. Implica un manejo intersectorial, con conocimiento de cómo va la pandemia en cada uno de los ámbitos. Somos un país geográficamente muy diverso, pluriculturalmente también y lingüísticamente también. Entonces vamos a necesitar hasta profesores que hablen las lenguas ahí donde son las lenguas originarias, y no sabemos cuál es el estado de cada una de las situaciones, tanto en docentes como en las comunidades. Y en esa línea, entonces, nosotros deberíamos ir pensando en por lo menos mirar qué escenarios son los que podemos manejar, no solo para este año, o sea, no solo es el tema de cómo vamos a terminar el año, sino qué nos espera en el 2021. Priorizando la vida, ¿no es cierto? Claro. Haciendo énfasis en que los niños y los jóvenes y los adolescentes tenemos que cuidar su vida de ellos, cuando precisamente nosotros vemos en los resultados de los avances que nos dan diariamente MINSA o las instituciones de salud, que los que más están levantando las curvas de contagiados son los adolescentes y los niños. No por los adultos, sino por los niños y los adolescentes. Entonces eso es ya una alarma, ¿no es cierto? Claro. Una señal que nos debe decir un ratito, ¿no? ¿Cómo debemos hacer las cosas? Lo que no significa que la pandemia o el COVID-19, digamos, cae del cielo, ¿no? Sino que estos niños lamentablemente resultan infectados por algunos descuidos o relajamiento de la gente.
Exactamente, o sea, y en esa línea la educación puede servir mucho para ir educando y formando a las comunidades, ¿no es cierto? Para que las comunidades aprendan inclusive a hacer sus propios cercos epidemiológicos, sus cercos comunitarios, como ya viene ocurriendo en los países asiáticos, por ejemplo, o vamos más cerca, Uruguay. Uruguay es el único país en Latinoamérica que ha estado restableciendo, ¿no?, con mayor normalidad sus clases presenciales. ¿Pero como consecuencia de qué? Como consecuencia de un trabajo intersectorial, como consecuencia de un trabajo muy serio con las comunidades, ¿no? Y inmediatamente se detecta algún viso de algún contagio, inmediatamente actúa la comunidad en su conjunto. Eso es lo que tenemos que hacer. La educación puede servir excelentemente para ir precisamente educando a las comunidades, preparándolas, haciéndoles notar el compromiso que tiene que tener cada uno de sus miembros. Y para eso necesitamos trabajar con los otros sectores. Qué bueno que piense así. Entonces, al final, se puede complementar, digo yo, las clases virtuales con las presenciales. Sí, mira, el gran temor y el gran que yo he podido percibir en las últimas semanas es el temor porque los niños repitan o los adolescentes repitan de año. Yo creo que ese tema no nos debe a nosotros angustiar. Lo que nosotros debemos procurar en este momento y priorizar es mirar cuáles son los escenarios en los que nos podemos mover y cuáles son los escenarios en los que el sector debería tomar decisión, ¿no es cierto? Y entonces, si nosotros decimos, no todos tienen acceso al Internet, no todos tienen computadora, no todos tienen radio, ¿no es cierto? Pero todos podrían tener sus libros y sus cuadernos que están en las escuelas y vamos determinando cuáles son los ámbitos que están más libres de pandemia y entonces podamos articular diversidad de modalidades a distancia que nos permitan las intervenciones en cada lugar. Porque 500.000 tablets no nos van a arreglar la vida. Así es. O sea, eso tengámoslo claro. Sí. Pero sin embargo, si tenemos una mirada mucho más holística, podríamos sí nosotros arreglar lo que queda de este año, ¿sí? Y preparar el próximo año. Totalmente de acuerdo. Entonces, el Ministerio de Educación no puede actuar a la prepo, tiene que coordinar multisectorialmente con todos, ¿ah? Tiene que involucrar a las regiones, tiene que involucrar a los municipios, tiene que involucrar fundamentalmente a los maestros. Alguien nos ha dicho, mire, así como en salud se están sincerando las datas y yo felicito eso, en educación también deberíamos sincerar las datas. Y que me disculpen, pero yo soy muy directo, tú me conoces, Rodolfo, claro, ¿no? Yo voy de frente al grano. Sí. Sinceremos la data. ¿Cuántos maestros tenemos que no están en este momento con sus alumnos porque han fallecido? ¿Cuántos maestros tenemos infectados? ¿Dónde los lugares de cuántos alumnos no asisten? ¿Cuántos dejaron ya de participar de sus clases? Hay directores de UGEL que nos dicen que el 25% solo están recibiendo clases. Entonces, sinceremos la data, digamos las cosas como son y con eso preparemos y planificamos bien las intervenciones, que esto va a durar más de este año, ¿no? ¿Le parecería, por ejemplo, que se haga todo este trabajo que estamos hablando en los siguientes meses y que arranquemos de repente las clases en enero del próximo año? Yo quiero alcanzarle al ministro algunas ideas. Por ejemplo, de acá a fin de año prioricemos lo que los niños y los adolescentes tienen que aprender. Y sobre eso, básicamente, pensemos en una evaluación global, ¿correcto? Que nos pueda dar pistas, no para promocionarlo, sino que nos pueda dar pistas de cómo van avanzando los chicos. Y utilicemos el primer trimestre del próximo año para los reforzamientos. Y mientras vamos transcurriendo eso, preparemos, ¿no es cierto?, para que a partir de abril del próximo año podamos ir pensando en las clases semipresenciales y en los lugares que se pueda determinar que no hay contagios, que ya no hay casos, podamos hacer la presencialidad de una forma muy controlada. Así es, eso va a ser importantísimo, doctor. No perdamos el contacto, doctor Molinari. No, y en este tema sigamos evaluando nosotros mismos también lo que se pretende desde el gobierno en el asunto de las clases virtuales y presenciales. Ha sido muy amable. No, encantado, para servirle siempre. Muchas gracias. Los maestros, mi reconocimiento por todo el esfuerzo que vienen haciendo. Así es, gracias. Muy amable. Fuerte abrazo al doctor Guillermo Molinari, ex viceministro de Gestión Pedagógica.